La esposa de mi hijo de repente me dijo que no me quería cerca porque no le gustaba nada de mí y quería vivir sola con su familia. Esas palabras me pegaron fuerte, recordándome cuando tuve que dejar la casa de mis propios padres. La idea de que me echaran de nuevo despertó una gran rabia en mí. Decidí irme, recogí mis cosas. Eso fue todo. Juré que nunca la perdonaría. Era momento de actuar según mi plan. Me llamo Sandra Clark y este año cumpliré 61. Aunque técnicamente estoy jubilada, tengo la suerte de seguir trabajando. No voy a la oficina todos los días. En su mayoría, trabajo desde casa. Mi hijo mayor parece pensar que ya dejé de trabajar por completo. Me quedé viuda en mis 40. Actualmente, vivo con mi hijo mayor y su esposa en nuestra antigua casa familiar, que está en una propiedad bastante grande. A pesar de sus problemas, amo ese lugar, por lo que la idea de mudarme era difícil. En cuanto al dinero, nunca he tenido grandes problemas. La mayor parte del seguro de vida de mi difunto esposo sigue intacto, lo que me permite vivir sin preocupaciones en mis años dorados. Sin embargo, a pesar de esta vida aparentemente tranquila, sí tengo preocupaciones, y la principal es la esposa de mi hijo mayor, Jessica. Tiene un carácter muy fuerte y suele chocar conmigo, algo que comenzó desde que anunció su intención de casarse con mi hijo. Recuerdo perfectamente su atuendo informal en nuestra primera reunión. Ella decía que era para mostrarse tal cual era, pero para mí fue una falta de respeto. Jessica es muy argumentativa y elocuente, lo que hace que sea difícil conversar con ella. Siempre me pregunté por qué mi hijo la eligió como pareja, hasta que supe que ella fue la que lo persiguió. A pesar de su comportamiento a veces escandaloso, tiene una belleza impactante, y sospecho que eso cautivó a mi hijo, quien siempre ha sido ingenuo y protegido. Incluso después de casarse, Jessica siguió comportándose igual. Para decirlo amablemente, no es una persona pretenciosa, pero siendo honesta, muchas veces parece carecer de sentido común en sus acciones. Consideré seriamente oponerme a su matrimonio, pero me recordé a mí misma que era la decisión de mi hijo, así que tuve paciencia. Sin embargo, el resultado de su matrimonio nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Al principio, mi hijo insistió en que siguiéramos viviendo juntos en nuestra casa familiar después de la boda. Esperaba que Jessica se opusiera, pero sorprendentemente también estaba de acuerdo. Pronto me di cuenta del porqué. A pesar de ser ama de casa a tiempo completo, Jessica nunca ayudó con las tareas del hogar. Me dejaba todo a mí, limpiar, lavar la ropa y preparar las comidas. Además, dejó su trabajo cuando se casó, mientras que yo seguía trabajando desde casa, lo que me dejaba con menos tiempo libre que ella. Cuando estaba en la computadora trabajando, Jessica solía hacer comentarios despectivos, insinuando que solo estaba perdiendo el tiempo. Al principio, me reía para evitar discusiones, pero con el tiempo empezó a molestarme. Una vez, mientras Jessica estaba tirada viendo la televisión, le pedí que ayudara con la limpieza. En lugar de aceptar o rechazar amablemente, hizo una mueca de asco, suspiró exageradamente y me dijo que no hacía las tareas del hogar por mi bien. Según su teoría absurda, si ella hiciera los quehaceres, me quitaría mi único trabajo, lo que llevaría a una vida sedentaria y posibles problemas de salud, como la demencia, por falta de estimulación. En pocas palabras, su razonamiento ilógico para no hacer nada, diciendo que era por mi bien, me frustraba enormemente. Su comentario sobre vivir juntas para asegurarse de que no me volviera perezosa me dejó sin palabras. Me arrepentí profundamente de haber aceptado esta convivencia. Cada día se volvió una tortura, haciendo todas las tareas mientras Jessica solo me observaba. Llegó un punto en el que no pude más y decidí hablar con mi hijo mayor, no para quejarme de Jessica, sino para explicarle lo difícil que se había vuelto vivir en nuestra casa. Debido a la distribución antigua del hogar y mis problemas de espalda del año pasado, me di cuenta de que necesitaba un cambio. No quería sentir que Jessica me estaba echando, pero también entendía que debía priorizar mi bienestar, así que decidí mudarme a un departamento donde pudiera vivir sola. Aunque el nuevo lugar era un poco grande solo para mí, me aseguré de rentar un espacio lo suficientemente amplio para que mis nietos pudieran quedarse en el futuro. Después de decorarlo a mi gusto, por fin sentí que tenía mi propio castillo. Sin embargo, mi felicidad no duró mucho. Jessica empezó a visitarme todos los días, quedándose hasta tarde en la noche. Se tiraba en el sofá de mi nuevo departamento, comentando sobre su tamaño y sugiriendo que regresara a la casa familiar para seguir haciendo los quehaceres, por mi salud y longevidad. Es increíble lo egoísta que puede ser, y me desespera muchísimo. Yo ya me había mudado por mi bienestar, y su propuesta era ridícula. Le recordé que ya me encargaba de todo en mi departamento y que mis chequeos médicos estaban bien, pero simplemente me ignoró, volteando la cara como si mis palabras no importaran.
Me enoja tanto como siempre va de cualquier cosa que no le conviene. A pesar de mis advertencias, Jessica siguió con su costumbre de ignorarme y seguía visitándome a diario. Hace poco, incluso se quedó a dormir, diciendo que era mucha molestia regresar a su casa. Mi antigua casa y este departamento están a solo 15 minutos caminando, y fue mi hijo mayor quien sugirió que viviera cerca por su preocupación hacia mí. Agradecí su gesto, pero aún así, dejar la casa vieja fue difícil. Un día, cuando volví de un raro compromiso de trabajo, me sorprendió encontrar a Jessica en mi departamento como si fuera suyo. Para mi asombro, había usado la llave de repuesto que le di a mi hijo, sin avisarme. Oh, bienvenida, dijo casualmente desde el suelo frente al televisor, sin siquiera molestarse en levantarse. Me sentí incómoda al darme cuenta de que había estado en mi casa sin mi permiso y sin que yo lo supiera. Finalmente, me enfrenté a Jessica con firmeza, algo muy diferente a mi actitud habitual de perdonar rápido. Se sorprendió, ya que estaba acostumbrada a que mi enojo se disipara fácilmente. Cuando me llamó una suegra tacaña y empezó a gritar. Me mantuve firme. Jessica insistió en que me fuera del departamento, alegando que no era justo que yo viviera ahí mientras ellos seguían en la vieja casa. Parecía creer que mi hijo, James, estaba pagando la renta, lo que explicaba sus constantes visitas. En su mente, el departamento debería haber sido para su familia. Así que acepté irme en 3 días. Jessica exigió que llamara a una empresa de mudanzas frente a ella para probar mis intenciones. De inmediato arreglé que vinieran en 2 días, lo que la dejó satisfecha y se fue, convencida de su victoria. Empecé a formular un plan. Me mudé como prometí, instalándome en un departamento para personas mayores por un periodo de prueba de 2 semanas. Le entregué las llaves y los documentos del contrato a Jessica, pidiendo un cambio de titularidad a través de la agencia inmobiliaria, que accedió sin problemas debido a nuestra relación de años. Mientras tanto, mi hijo mayor estaba furioso con Jessica por haberme echado. Incluso consideró divorciarse, pero a ella pareció no importarle. Sorprendentemente, Jessica decidió vivir sola en mi departamento, proclamando su independencia. Me asombró su descaro. Sin embargo, en 5 días, Jessica conocería la verdad. Mientras trabajaba desde casa, esperé su llamada. Tenía una grabadora lista para registrar nuestra conversación. Cuando llamó, me mantuve deliberadamente tranquila, lo que la irritó aún más. Se quejó de la renta, asumiendo que James debía pagarla. Cuando mi hijo la corrigió y le pidió que me llamara, quedó claro que no sabía la verdad. En realidad, yo había estado apoyando económicamente a James desde mi jubilación. Seguía trabajando como consultora en la empresa, además de dar asesoría en la industria, lo que me permitía ganar un buen salario. Gracias a mi experiencia, ganaba más que mi hijo mayor. En secreto, lo había estado ayudando porque los hábitos de gasto de Jessica lo habían puesto en aprietos financieros. Jessica pensaba que mi hijo pagaba la renta del departamento, pero en realidad era yo. Cuando se lo aclaré, quedó en shock. Después de nuestra llamada, compartí la grabación con mi hijo, quien ya estaba agotado de lidiar con las deudas de Jessica. Acordamos que era momento de divorciarse. Le propuse un plan: tomarse unos días libres, sacar discretamente sus cosas importantes del departamento sin que Jessica lo notara y encontrar un nuevo lugar donde vivir. En los días siguientes, mi hijo siguió el plan, movió sus pertenencias con cuidado, asegurándose de que Jessica no sospechara nada. Envió las cosas de Jessica a la casa de sus padres y puso en venta la casa familiar, dejándola vacía. Cuando Jessica llamó, desesperada, manejé la conversación con calma. Resultó que no podía pagar la renta sola, así que tenía que irse. Decidí hablar con James sobre la situación. Cuando regresé a la casa, encontré cadenas y un candado en la reja, junto con un letrero de "se vende". Jessica llegó casi histérica. Con tranquilidad, le dije que ya había firmado un contrato de venta con la inmobiliaria y que ya no podíamos entrar a la casa. Aproveché para aclarar algunas cosas que me molestaban. Primero, le dejé claro que ya no era su suegra. Ayer, James había solicitado el divorcio, algo en lo que ella misma ya había firmado hace tiempo. Parecía que amenazar con el divorcio era un hábito suyo, pero mi hijo finalmente había abierto los ojos y presentó los papeles. Le recordé que siempre decía que podía divorciarse de James en cualquier momento, pues ahora había sucedido. Al teléfono, noté su frustración al no saber qué responder. Estalló en furia, maldiciéndome y culpando su matrimonio con mi hijo a la herencia que dejó mi difunto esposo. Dijo que yo controlaba todo el dinero, dejándola sin nada. Dejé que James escuchara su arrebato, planeando usar la grabación como evidencia en el acuerdo de divorcio. Después de su explosión de enojo, Jessica rompió en llanto y me suplicó ayuda.
Me confesó que sus propios padres la habían desheredado por sus malos hábitos de gasto y deudas. Rogó por mi apoyo, admitiendo que desde la boda había sentido que algo estaba mal, una realización que, finalmente, me hizo sentido. Desde el principio, todo fue extraño. Jessica no tenía a dónde ir después del conflicto con su familia. Aunque sentí un poco de lástima, vi esto como la consecuencia de sus acciones. Las disculpas no cambiarían nada. Ahora éramos dos desconocidas. Sin más que decir, le deseé suerte y colgué, sintiendo un gran alivio. Sin embargo, los problemas de Jessica no terminaron ahí. Hizo un escándalo en el trabajo de mi hijo, lo que llevó a que llamaran a la policía. Cuando intentó regresar al departamento donde se había quedado, encontró las cerraduras cambiadas por el casero, dejándola en la calle. Trató de contactarnos, pero ya habíamos cambiado nuestros números y no compartimos nuestra nueva dirección. Desesperada, recurrió a su familia, pero fue rechazada. Sus pertenencias quedaron afuera, bajo la lluvia, y ni siquiera le permitieron entrar. Además, la deuda del alquiler fue cobrada a sus padres, lo que aumentó su enojo. Se rumora que ahora vive en un albergue para personas sin hogar. Cuando la vi en la calle, me impactó lo mucho que había cambiado. Su cabello se había vuelto blanco y su piel lucía seca. Parecía otra persona. Me hizo reflexionar sobre cómo las circunstancias de vida pueden transformar a alguien. Mientras tanto, yo inicié un nuevo capítulo en la casa que compré con la herencia de mi esposo. Es un dúplex, así que mi hijo tiene la opción de casarse de nuevo cuando quiera. Cenamos juntos, pero fuera de eso, cada quien maneja su vida. Este nivel de distancia es perfecto. El dinero de la venta de la casa de mis padres está guardado para futuras necesidades. Planeo usarlo para apoyar a mi hijo y a su futura esposa. Y claro, para consentir a mis futuros nietos. Incluso he estado pensando en crear el jardín inglés con el que siempre soñé en mi nuevo hogar. En los días que no trabajo, encuentro paz cuidando los árboles jóvenes y las hierbas. Esta nueva vida, llena de esperanza, se ha convertido en mi día a día. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.